Hola, bendiciones. Soy Alejandra Ulloa y qué gusto poderles saludar una vez más, llegar hasta tu casa con la palabra de Dios que es vida, que es eficaz, que cambia, que transforma y que libera. Me encanta de verdad que podamos unirnos. Mire, y hay algo muy importante. Nosotros nos reunimos, pero quien nos une a nosotros como el pueblo de Dios, quien nos une a nosotros, quien nos entrelaza es el Espíritu Santo. Y me encanta de verdad compartir con ustedes en este tiempo la palabra del Señor, porque hemos sido llamados a eso, a compartir la palabra del Señor. Los que tenemos fe, los que nos hacemos llamar cristianos, la fe nos debe llevar al servicio, si no, no es fe, es una fe muerta. Ya Santiago lo ha dicho, ¿verdad? Que una fe sin obras, ¿verdad?, no funciona. Hoy quiero hablarle de las buenas noticias del Evangelio, pero no solamente eso, le quiero comentar y quiero compartir con ustedes que ustedes y yo tenemos que ser portadores de buenas noticias. Ese es el tema de hoy. Seamos portadores de buenas noticias. Vivimos un tiempo convulso, vivimos un tiempo donde las noticias todas son temerosas, vivimos un tiempo donde escuchamos que X país, después de haber abierto todo su centro comercial, ahora otra vez se vuelve a encerrar. Tenemos niños, ancianos, hasta nosotros mismos. En algún momento hemos entrado en temores, en angustias, pero la palabra de Dios es la que hoy viene a iluminar nuestra vida. La palabra de Dios es la que hoy va a venir a hablarnos directo al corazón. Ser portadores de buenas noticias. Y le cuento algo, hágase un poquito para acá para contarle. Le digo algo, las crisis, los momentos difíciles no son de ahora, no. Desde nuestros primeros padres, Adán y Eva, recuerdan que fueron expulsados del paraíso, Caín y Abel. Y si yo sigo hacia acá, vamos a encontrar que no va a ser la primera crisis que nosotros tenemos. Que lo que pasa es que ahora se vive diferente es otra cosa. Quiero que nos vayamos al libro de Números. Tengo lo anotado por ahí, Números 13:32. Número 13:32. Mire, en tiempos del Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, ¿verdad? El pueblo de Israel sabía que Dios le iba a entregar la tierra prometida. Ellos lo sabían. Lo que no sabían era cómo, cuándo y dónde, ¿verdad? Bueno, porque era un pueblo que, aunque era un pueblo esclavo, pues clamaban al Señor, seguían sus mandatos, estando dentro de toda la circunstancia que vivían, ¿verdad? Quizás, que eso es muy importante que lo recalquemos, quizás no eran conscientes de las situaciones, de las dificultades que les implicaría, ¿verdad?, llegar a ser libres. Usted y yo no hemos sido conscientes quizás en los primeros 3-4 meses de esta situación pandémica. No lo fuimos. Nos revolcamos, ¿verdad?, en el dolor, en los lamentos, en la queja, en la angustia, en las situaciones que hemos estado viviendo, porque nos agarró de repente esta situación, porque nunca nos preparamos para las dificultades, ¿verdad? Nunca nos preparamos, nunca ahorramos, no estamos quizás meditando en lo que tenemos que hacer. Entonces, el pueblo tampoco sabía. Tampoco estaba consciente de las dificultades que iba a implicar que ellos fueran libres. ¿Qué sucede? De hecho, muchas veces sus propias actitudes, palabras y comportamientos hacían que su peregrinaje fuera mucho más duro. Recordemos que Moisés y Aarón, ¿verdad?, empezaron a hacer que el pueblo caminase y empezaron a caminar en medio del desierto. Ellos empezaron a caminar en medio del desierto. Salieron jubilosos, alegres, pero cuando ya los días eran muchos, ¿verdad?, cuando ya llevaban mucho tiempo de caminar, ahí empezó la cosa seria, hermanos. Ahí empezaron las dificultades que ellos no esperaban.
Se suponía que Israel tenía que llegar a la tierra prometida en 15 días, pero caminaron 40 años. Bueno, también si eran llegados, si se eran ido por el camino que era el que Dios tenía en principio, ¿verdad? No eran sido capaces de ganar batallas, porque su carácter, su mentalidad estaba esclavo todavía. Cuando finalmente ellos están cerca, ¿verdad? Muy cerca de la tierra prometida, Moisés, que era su líder, envía 12 espías. Póngame mucha atención. Envía 12 espías a reconocer la tierra. A reconocer la tierra y a ver qué implicaría poseer esa tierra. Ay, hermanos, si nosotros tuviéramos esa capacidad de visualizar, de medir, de planear, de planificar. A veces tomamos decisiones a la brava. A veces usted no se sienta a meditar. Usted no piensa, usted no medita lo que va a pasar mañana con la decisión que tomó hoy. Pues Moisés envía a 12 hombres a visualizar la tierra, a subir y a ver y a entrar. Y esos hombres traen una conclusión. De los 12 que iban, 10 traen la misma conclusión. Solo 2 dieron una respuesta diferente. Oigan lo que le digo. Son más en contra que a favor. Se supone que ellos tuvieron un aproximado de 2-3 meses para estar allá en la tierra prometida, ¿verdad? Ellos entraron, visualizaron, estuvieron y después de eso ya traían un informe a Moisés. ¿Qué dijeron? Capítulo 13, versículo 32. Dice: y se pusieron, hablando de los 12, ¿verdad? Y se pusieron a desacreditar la tierra que habían visitado. Les decían a los israelitas: la tierra que hemos explorado es una tierra que devora a sus habitantes. Los hombres que viven allí son muy altos. Palabra de Dios. Oiga, esa fue la noticia que ellos trajeron después de haber caminado yo no sé cuánto tiempo y cuántos años ya. Dijeron que prácticamente lo que ellos dijeron es: en esa tierra no se puede vivir. En ese lugar no podemos habitar. Qué terrible, hermanos. Ni siquiera se dieron la oportunidad. Fue tan desalentador y aterradora aquella noticia que todo el pueblo empezó a llorar, a quejarse. Incluso decían entre sí que tenían que elegir un nuevo líder y regresar a la esclavitud de Egipto. Oiga lo terrible. No se dieron a la oportunidad de esperar. No se dieron a la oportunidad de ver qué podían hacer. El pueblo inmediatamente empezó a decir: tenemos que devolvernos. ¿A usted le ha pasado eso? En algún momento usted se ha querido devolver. En algún momento usted ha dicho: ¿para qué? Esto ya no tiene sentido. Esto no tiene razón de ser. ¿Para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto orar? ¿Para qué tanta comunión si Dios a mí no me oye? ¿Para qué? Bueno, hay un por qué, no un para qué. Aquel pueblo que salió de Egipto salió libre físicamente, pero su mente era una mente esclava. Su mente era una mente esclava, amados hermanos. Sus pensamientos estaban cerrados, entrabados, porque tomaron la decisión de devolverse. Querían devolverse al país que los estaba esclavizando, que los tenía con hambre, que los tenía con látigos en sus cuerpos. Piensen esto, piensen esto. ¿Cuántos hoy tienen quizás un dictamen médico negativo? ¿Cuántos hoy tienen a lo mejor una enfermedad de hace meses o hace un año o hace 2 años? ¿Cuántos?
¿Cuántos han abrazado ese cáncer, esa depresión, esos ataques de pánico? ¿Cuántos? ¿Cuántos quizás hoy dicen es que esta enfermedad mía? Y se han devuelto a la esclavitud. Un informe negativo bastó para influenciar a toda una nación de manera tal, óigame, de manera tan perjudicial que ellos querían renunciar por completo, óigame, querían renunciar por completo a la promesa de Dios. Recuerdo cuando han habido cambios en los países. Cuando en nuestro país, aquí en Costa Rica, empezaban a hablar del TLC, cuando empezaban a visualizarse cambios que venían. Y la gente tenía, cientos de opiniones. Hace 2 años y un restito más, en este país tenían que aprobar un plan fiscal difícil, duro de emprender. Entonces la gente empezaba a decir, es que no vamos a poder, vamos a caer en pobreza, etcétera, etcétera. Y recuerdo, se lo digo en el nombre de Jesús, que poco antes de eso yo había renunciado a horas laborales aquí en la casa de Radio Fides por un asunto familiar, había que permanecer más tiempo con mi mamá. Y entonces empieza una persona a hablarme al oído y a decirme muchas cosas, ¿verdad? Que su esposo decía que esto iba a ser difícil, que esto no se iba a poder, que había que tener trabajo fijo. Y yo decía, ¿y cómo? Yo ahora me tiré a nado. Señor, mejor yo me hubiera quedado trabajando en la radio. Ahí tenía todo, tenía el seguro, tenía un trabajo fijo. Inmediatamente la voz de Dios me dice, tranquila, pon tu confianza en mí. Y yo me sacudí de esas palabras porque al igual que el pueblo de Israel, ya yo estaba cambiando el rumbo que Dios me había dado. Ya yo estaba desconfiando y ya yo no estaba creyendo en la promesa que el Señor tenía para mí. Muchos preferían quizás en ese tiempo regresar al trabajo, pero Israel quería regresar no solamente a un trabajo, sino quería regresar a la esclavitud y a la sumisión de los egipcios. Ustedes y yo muchas veces hacemos lo mismo con nuestros pensamientos negativos. Ustedes y yo muchas veces ante un dictamen médico borramos la presencia del Señor, eliminamos la presencia del Señor y le decimos, Señor, ayúdame, estoy desesperada. La desesperación en la Biblia no aparece ni una sola vez. La palabra desesperanza no aparece ni una sola vez. En medio de las tribulaciones, en medio de la enfermedad, del caos, de la dificultad, lo que aparece es la esperanza, lo que aparece es la presencia, lo que aparece es la compañía del Señor. Mire, y todo esto que pasó, el pueblo de Israel era gigante, fue a causa de 10 voces. Todo esto, amados hermanos, fue a causa de un pequeño grupo de 10 hombres negativos. Fue a causa de un pequeño grupo que no tenía conciencia de lo que estaba haciendo, que dejaron que el temor los inundara, que permitieron que el temor viniera a atrofiar su fe. ¿Cuántos en esta pandemia a lo mejor han estado cautivos del miedo? Naturalmente, humanamente, quizás al principio hemos entrado un poquito en temor porque nos hemos desestabilizado. Esta situación mundial pandémica nos ha venido a cambiar la vida a todos. Ojalá que a usted, como a nosotros, la vida le haya cambiado para bien. Ojalá que esas voces que en el mundo gritan no hayan entrado a su mundo espiritual, porque es la única forma en que nosotros podemos salir adelante. Recuerde que fue Moisés quien envió a estos hombres, quien envió a estos hombres a introducirse en aquella tierra prometida.
Recuerde que fue Moisés quien envió a estos hombres a entrar en la tierra de la promesa. 2 de ellos, Josué y Caleb. Oiga lo que le digo. 2 de ellos, Josué y Caleb, dieron un informe completamente diferente a esos otros 10 hombres. Ojalá que usted y yo estemos en este grupo de los 2, la minoría. Ojalá que usted y yo seamos de ese grupo que cada mañana al despertarse y al ser renovadas nuestras misericordias, damos esperanza a la vida. Ellos dieron 2 versiones diferentes a las de los otros hombres. Y hablaron a todo el grupo, a todo el pueblo de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para conocerla es tierra en gran manera buena. Si el Señor se agrada de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Estamos tan acostumbrados a visualizar únicamente los momentos difíciles. Estamos tan acostumbrados a que nuestra mente y nuestro corazón solo vea ese punto negro en aquella hoja blanca. Claro, es trillado, ¿verdad? Esa frase, por supuesto, pero es una realidad. Si usted y yo hiciéramos un ejercicio en este momento y yo le dijera: bueno, hermano, tome una hoja, escriba todas sus cosas positivas en un lado y en el otro lado ponga sus cosas negativas, ¿por dónde empezarías? Por supuesto, por las cosas negativas, porque quizás fue lo que más nos señalaron en casa. Chiquillo necio, majadero, es que las niñas no deben de llorar, es que usted no tiene que correr, es que usted no hace caso, usted se porta lo más mal. Siempre nos señalaron las cosas negativas. No estamos buscando culpables, pero sí es una realidad familiar que vivimos. Por eso el Señor quiere transformarnos. Por eso el Señor quiere que usted y yo seamos hombres y mujeres, familias, matrimonios, jefes, empleados, que demos siempre buenas noticias. Buenas noticias. Oiga, qué hermoso. ¿Qué diferencia hay entre estos 2 hombres, Josué y Caleb, y aquellos 10 hombres? Vea que la palabra de Dios no dice el nombre de aquella pequeña multitud, de aquel pequeño grupo que hablaba negativo. No dice el nombre, porque siempre los negativos son menos, porque siempre los que están en contra son los grupos pequeños. Aunque Caleb y Josué eran solo 2, ellos son esa esperanza que usted y yo debemos de tener. Esa esperanza, amados hermanos, en medio de las dificultades. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay con Josué y Caleb entre aquellos hombres que hablaron de forma positiva? Josué y Caleb estaban llenos de fe, estaban llenos de positivismo, de valentía. Josué y Caleb fueron al mismo lugar donde estaban aquellos 10 hombres y tuvieron una visión diferente. No se enfocaron en sus temores. No se enfocaron, amados hermanos, en los hombres grandes que había, no. Se enfocaron en que aquella tierra producía, en que aquella tierra manaba leche y miel, en que en aquella tierra no iban a pasar hambre ni desesperación. Josué y Caleb se especializaron en enfatizar que era una tierra donde nosotros podíamos ir. Hay momentos en la vida en que usted quiere emprender, hay momentos en la vida en que usted quiere hacer cosas nuevas, maravillosas. ¿Cuántas personas en este ciclo de pandemia te han dicho cómo se le ocurre? ¿Cómo usted va a emprender? ¿Quién le va a comprar? Si estamos en un momento de crisis. Pues para los cristianos, la crisis tiene que ser una oportunidad. Para usted y para mí, la crisis tiene que ser un momento de oportunidad. Oportunidad para hacer buena noticia en medio de tantas cosas difíciles. Este versículo que yo les he leído el día de hoy nos dice y nos enfatiza, sí,
Hay muchas situaciones en la vida que tienen tantos aspectos positivos como negativos. No lo podemos negar, amados hermanos. Y muestra que la manera en que usted y yo veamos las cosas, muestra en que la manera en que usted y yo veamos la vida va a hacer cambiar las situaciones y va a determinar el rumbo de nuestra vida. La forma como usted ve su familia, la forma como usted visualiza su matrimonio, la forma como usted está visualizando su historia, va a determinar en su vida si usted va a dejar de intimidar y va a derrotar toda circunstancia negativa, o se va a abrazar a la tristeza y va a seguir caminando allí con ella. Únicamente, amados hermanos, con una mentalidad positiva, vamos a derrotar, vamos a conquistar con la ayuda de Dios. Estos 10 espías, imagínense, estos 10 espías dieron un informe negativo sobre aquella tierra prometida donde ellos estuvieron. Estoy segura, y se lo digo en el nombre de Jesús, que la tierra prometida es como cualquier otra situación con la que usted y yo a menudo nos enfrentamos. Es una situación igual o mejor a las circunstancias que usted y yo vivimos diariamente. Mire, con ventajas y desventajas. Porque no todo en la vida es 100%. No. O sea, todo nos tiene que llamar al esfuerzo. Todo nos tiene que llamar a la dedicación, a la valentía. ¿Quién dijo que las cosas eran fáciles? Pero con esfuerzo, sin desfallecer, con valentía, con fe, podemos llegar hacia adelante, caminar, avanzar. Yo dudo muchísimo que cada cosa que tengamos en la vida sea perfecta. No, las cosas cuestan. Hay que esforzarse. Para llegar a ser un buen cristiano hay que orar, hay que leer, hay que practicar los sacramentos, hay que vivir unidos a Cristo, porque nosotros no podemos tener una fe fuera de Dios. Nosotros no podemos tener una fe fuera de la cruz. No, porque la cruz es el signo de nuestra salvación. Y no importa, amados hermanos, no importa cuánto pueda desear usted relacionarse con cosas perfectas, con personas perfectas, no importa. Tener un empleo quizás perfecto, vivir en un vecindario perfecto. A mí me hace gracia porque la gente dice, yo me voy de este barrio, mis hijos no pueden vivir aquí. No, hermanos, no. Hay mucha tendencia a hacer lo negativo en la humanidad. Y los jóvenes de hoy en día no necesitan de tener malas amistades, ¿verdad? Solamente si tienen tiempo ocio, desocupado, donde papá y mamá no están ahí vigilantes como guardianes, rapidito se zafan. No es el barrio, no son las circunstancias, es nuestro interior, amado hermano, ¿verdad? Decimos que un vecindario perfecto, que asistir a una iglesia perfecta, ¿verdad? Que poder administrar nuestro tiempo y nuestro dinero de una manera perfecta. Pero la realidad es otra. Aquí en la tierra todo es imperfecto. Después del pecado de Adán y Eva perdimos la perfección. Lo perdimos, ¿verdad? Entonces aquí todo es imperfecto. Toda realidad tiene sus defectos y tiene sus desafíos. Su vida matrimonial, laboral, tiene sus defectos, tiene sus desafíos también. Cada persona con la que nos relacionamos en la vida tiene diferentes circunstancias por las que atraviesan. Usted atraviesa cosas, yo atravieso momentos difíciles, como momentos de alegría. Las demás personas que nos siguen también tienen sus momentos y sus desafíos. Pero no por eso vamos a devolvernos, no por eso no vamos a entrar a la tierra prometida. No, amados hermanos, tenemos que seguir, tenemos que avanzar, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir luchando. Cada persona con la que nos relacionamos y cada circunstancia por la que atravesamos
Podemos decir hoy que son un paquete mixto, tienen de todo, ¿verdad? Alegrías, tristezas, oportunidades, decepciones, lutos, vida, ¿verdad? Como dice Eclesiastés 3, todo debajo del sol tiene su hora. Hay tiempo para sembrar, tiempo para arrancar, tiempo para destruir, tiempo para construir. Todo. Todos los que estamos debajo del sol tenemos una gama de oportunidades, de situaciones, ¿verdad? Es un paquete mixto. Tenemos de todo. Pero lo más importante es que nada puede detenernos. Ni los momentos alegres nos pueden detener, ni los momentos difíciles nos pueden detener. Dios no quiere que nos focalicemos solo en lo malo, en lo negativo, no. El Señor quiere que magnifiquemos lo nuevo, que lo hagamos macro, que lo abramos, que lo ampliemos. Eso es hermoso, amados hermanos. Qué importante es focalizarnos, cambiar nuestra visión, empezar a ver las cosas positivas como Caleb y como Josué, ver todo aquello que nos va a beneficiar. Cuántas personas, cuántos hermanos en esta situación mundial que tenemos han visualizado, han emprendido. Si no hubiera sido por la situación difícil, no hubieran emprendido, no se hubieran dado cuenta de las cosas buenas y maravillosas que son capaces de hacer. Usted y yo quizás hemos entrado en un tiempo espiritual mayor. Usted y yo hemos entrado en un tiempo mayor porque tenemos mayor relación con el Señor al estar nosotros siendo esa iglesia doméstica. Las puertas de los templos se cerraron, pero se abrieron millones en nuestras parroquias. En nuestros países, millones de templos domésticos donde papá, mamá, hijos doblaban rodillas, doblan, rezan, oran. Donde la palabra llegaba por medio y llega aún por medio de todas las redes sociales, de los medios de comunicación. Por eso, amados hermanos, hoy quiero invitarte a que podamos entender. Es muy importante a que podamos entender las cosas como son y elegir la forma en que usted y yo la vamos a ver. Entendamos que la vida cambió, pero el Espíritu nos está haciendo crecer. El Espíritu nos está haciendo llegar a una perspectiva optimista. Tenemos pensamientos positivos. Y en tanto y cuanto así sea, vamos a ser personas que demos buenas noticias. Yo tengo que decirle, no se ofusque por las malas noticias, no se ofusque. No le dé oportunidad a su pensamiento, a su corazón, a sus emociones de quedarse en esa situación. Cuando somos negativos, solamente conseguimos empujarnos a una negatividad más profunda, y hay gente que le ha costado mucho salir de ese lugar negativo. Cuando nos quejamos y no tomamos un tiempo de oración para que Dios escuche nuestros lamentos, nuestras peticiones, pues vamos a ir empeorando las cosas, amados hermanos. Vamos a ser hombres y mujeres de buenas noticias. La única manera en que nuestra situación mejore en casa, en nuestra parroquia, en el trabajo, en el ambiente laboral, la única forma es acercándonos al Señor con sinceridad y pidiéndole que intervenga. No se le olvide esta palabra el día de hoy. Intervenga. No estamos negando que hay situaciones que son difíciles, no. Pero debemos demostrar que tenemos una disposición positiva al ver las cosas negativas. Porque nuestra confianza está puesta en el Señor. Porque su historia y mi historia están puestas en el Señor, quien es fiel para tomar cualquier circunstancia conforme a su voluntad. Mire,
No es conveniente que usted y yo andemos en la vida hablando cosas negativas. Claro, yo entiendo. Hay personas que son negativas, como lo hablamos hace algunos días, ¿verdad? Por las circunstancias que vivieron familiares, ¿verdad? Porque quizás sus experiencias fueron dolorosas, difíciles. Y hay otras personas que lo hacen porque su personalidad es solamente el negativismo. Yo quiero invitarle para que nos tomemos el tiempo para orar. Que nos tomemos el tiempo para decirle al Señor que nos dé la capacidad de ser hombres y mujeres de buenas noticias. Que nos dé esa capacidad de avanzar, de caminar. Que nos dé esa capacidad de poder ser buena noticia en mi casa, de poder ser buena noticia en mi familia, de poder ser buena noticia, pero sobre todo que nos dé la capacidad de Caleb y de Josué, de reconocer lo bueno en la tierra prometida, de reconocer, ¿verdad?, que donde estamos, en esa tierra, mana leche y miel. De reconocer, amados hermanos, de reconocer. Usted y yo tenemos que reconocer que en medio de todo lo que estamos viviendo, Dios ha sacado bandera por usted y por mí. Dios tiene algo maravilloso para usted y para mí. Yo quiero invitarte para que puedas y podamos, como el pueblo de Dios, empezar a hablar en positivo, empezar a hablar en positivo, empezar a creer en las promesas del Señor, empezar a dejar que fluya ese río de misericordia, ese fuego santo, esa fusión nueva del Espíritu Santo. Yo quiero invitarte para que podamos nosotros caminar, avanzar. Mire, los espías continuaron diciendo que varios de los enemigos de Israel habitaban en ciertos lugares de la tierra prometida. El pueblo de Israel comenzó a murmurar, comenzó a quejarse. El pueblo de Israel empezó a perder su estabilidad emocional, psicológica y espiritual. A veces una voz necia, negativa en casa, en el trabajo nos desestabiliza. ¿Cuántas veces alguien viene y te dice en tu escritorio, dicen que van a despedir personas y usted empieza, yo tengo tan poco tiempo de trabajar aquí, yo me tuve que incapacitar, seguro voy a ser yo la que me van a despedir? Dígame si no. Ay, perdón, toqué la mesa. Dígame si no. Empezamos, como digo yo, a rumiar. Perdón lo que voy a decir, ya lo dije la semana pasada, creo. Rumiar, a empezar a darle vuelta a esos pensamientos. No, hermanos, quedémonos con lo positivo. No le permitamos a la duda y al temor entrar en nuestra vida. No le permitas a la duda y al temor instalarse en tu casa. No se lo permitas. Tenemos que ser hombres de fe, familias de fe, valientes. Tenemos que ser familias y hombres de fe que querramos caminar en victoria. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe, que avancemos, que nos agarremos de la mano del Señor y no los soltemos. Caleb y Josué fueron los únicos de los 12 que entraron a la tierra prometida. Oiga qué fuerte. Fueron los únicos 2 que entraron a la tierra prometida. Cuando el pueblo de Israel entró, los otros 10 murieron fuera de la tierra prometida. No tuvieron la oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque el negativismo, porque el pesimismo, porque la queja nos roba la bendición. Porque la queja, lo negativo, no te permite avanzar, no te permite ver las oportunidades que tenemos en la vida, no te permite ver las cosas buenas y maravillosas que hay. Por eso, amados hermanos, este es un tiempo que yo quiero invitarte para que oremos en este instante.
Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre, en este momento venimos dándote gracias. Venimos, Señor, en este instante alabando y bendiciendo el nombre que está sobre todo nombre. Tú eres un Dios santo, un Dios de poder, un Dios de misericordia. Señor, que podamos ser familias, hombres y mujeres de buenas noticias. Que podamos nosotros proclamar el año de gracia en medio de nuestra casa. Que podamos tener la actitud de Caleb y de Josué. Enfocarnos en lo positivo, en lo bueno, en lo que va a ser de bendición. Que podamos tener esa visión sobrenatural en medio de las circunstancias que estamos viviendo, Señor. Que podamos, oh buen Maestro, avanzar, caminar. Que quitemos de nuestra historia lo negativo, la queja, el llanto, el dolor, que podamos abrazar la fe, la valentía, la victoria, el ánimo, la libertad mental para poder entrar en esa tierra prometida y vivir en esa tierra que emana leche y miel. Tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes que te estamos necesitando. Yo te pido por este pueblo santo de Dios. Yo te pido por hombres y mujeres que hoy están juntos en esta palabra, Señor. Te pido por esa familia, por ese matrimonio, para que levante bandera en el Señor, para que sepan y sientan que no están solos, para que experimenten el amor de Jesucristo, muerto, resucitado, vivo en medio de nosotros ahora mismo. Yo te bendigo en esta hora, Señor. Yo te doy gracias. Levantamos banderas, Señor. Haz que podamos tener esa visión sobrenatural, de ver las cosas positivas, de ver lo que nos lleva hacia adelante, de ver lo que tenemos hacia adelante. Hoy te bendecimos, hoy te glorificamos, Señor. Que mi espíritu sea como el de Caleb, que mi espíritu sea como el de Josué, un espíritu que vea lo que tú tienes para nosotros. Un espíritu, Señor, que vea todas las cosas buenas, todas las cosas maravillosas que tienes para nuestra vida. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Bueno, amados hermanos, tenemos una gran tarea. La tarea de seguir adelante. La tarea de ser hombres y mujeres positivos, la tarea de emprender, la tarea de caminar, la tarea de ser familias que visualicen que en la tierra prometida hay leche, hay miel, que la tierra prometida es una tierra buena donde vamos a seguir creciendo. Les invito para que nos sigan en nuestras redes sociales, Alejandra Ulloa, mi página, y para que usted consulte al 8955-1621 todas nuestras actividades. Que el bien y la misericordia me les bendigan. Muchas gracias por estar con nosotros en este día. De verdad que estar en la casa de mi Padre es lo mejor que nos puede pasar. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Ánimo y esperanza a ser portadores de buenas noticias. Bendiciones.